Bienvenidos a un nuevo video de SciCat. Hoy vamos a trabajar en la asignatura de cálculo diferencial e integral. Vamos a trabajar con la aplicación de la derivada, una de las aplicaciones de la derivada en realidad, que son los puntos críticos de una función y el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Consideremos una función f continua en un intervalo a, b y derivable en el mismo intervalo abierto, tal que la función tome un valor real y entregue un valor real. Podemos analizar la monotonía de la función en el intervalo a, b abierto con la primera derivada de la función. Es decir, si nosotros tenemos una función, la derivamos, en ese intervalo podemos saber si la función es creciente o decreciente. ¿Cómo podemos saber eso? Si f' de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo abierto, entonces la función es creciente en dicho intervalo. Por ejemplo, consideremos esta función que es una parábola, y consideremos el intervalo a, b como la rama que está a la derecha del eje y. Este va a ser nuestro punto A y este va a ser nuestro punto B, y vamos a considerar este intervalo de una función continua, no tiene saltos en su gráfica, y si se dan cuenta, la derivada en este intervalo va a ser siempre positiva porque tenemos una recta creciente. Si se recuerdan, lo que significa la derivada es la pendiente en un punto. Entonces, si calculamos la derivada en cada de estos puntos, siempre va a dar positivo porque estamos ante una función creciente en este intervalo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este enunciado, que si la derivada de la función evaluada en todos los puntos pertenecientes a ese intervalo es mayor que 0, entonces la función es creciente. De manera similar, si la función derivada es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo, entonces la función es decreciente. Esto se vería de esta forma. Movemos el punto A para acá para considerar el nuevo intervalo, el punto B para acá. Perdón, marqué un punto extra. Consideramos estos dos puntos y nos damos cuenta que aquí efectivamente tenemos una función decreciente continua, derivable, ya que no tiene salto en su gráfico, no hay problema de continuidad, y notamos que esta va a tener una pendiente negativa porque la función es decreciente, cada vez va bajando más su valor. Por ende se cumple lo que nos dice la primera derivada de la función. Este criterio nos permite introducir la idea de un punto crítico de la función. Consideremos un punto C perteneciente al intervalo a, b abierto, es decir que C es distinto de A y C es distinto de B y debe pertenecer al intervalo. Si f' de C es igual a 0, entonces el punto C, f de C es un punto crítico. Un punto crítico de una función es en donde la derivada de la función se anula. Existen tres tipos de puntos críticos. Están los máximos, que es donde la función alcanza un valor máximo. El mínimo es donde la función alcanza un valor mínimo. Y el punto de inflexión, que es donde la función atraviesa una recta tangente de pendiente 0, pero no cambia su monotonía. Esto de la monotonía, ¿qué quiere decir? Que un punto de inflexión, en esta primera visión que tenemos, con este primer criterio, será cuando en el intervalo a, b, por ejemplo, de una función, y entre medio de un punto C de inflexión, en el intervalo a, c va a existir una monotonía creciente, y luego del intervalo C hasta el B va a existir otra monotonía creciente. También se puede ver como del intervalo a, c como una monotonía decreciente y el intervalo C, B también decreciente, cosa que no ocurre con los máximos y mínimos. Ahora vamos a ver el porqué. Los máximos y mínimos se calculan en un intervalo a, b. Son denominados como locales si es que trabajamos en un intervalo y no en el dominio de la función. Es decir, nosotros consideramos un subconjunto del dominio.
Los máximos y mínimos que se calculan considerando el dominio completo de la función son denominados como absolutos. Ahora viene el análisis geométrico de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. Vámonos a nuestra gráfica. Consideremos el punto A que está en la gráfica aquí y el punto C que está aquí. Voy a ajustar un poquito más la gráfica. Ya. Consideremos este pedazo de aquí, esta sección A, C. Si se fijan, tenemos una función decreciente en este trozo de función. Y aquí nos dice nuestra tablita que si en el intervalo A, C tenemos un menos, podemos trabajar, puede que sea un mínimo local como un punto de inflexión. Para eso debemos analizar el siguiente tramo de la función, el tramo CB. Veamos qué sucede. Si nos vamos aquí al intervalo CB, que sería desde 0 hasta aproximadamente 1.65 abierto, tenemos una función creciente, es decir que la derivada en esta parte de la función va a ser una pendiente positiva para todo x perteneciente a este intervalo. Es decir, vemos aquí AC, recordamos que era negativa, mínimo local o un punto de inflexión, pasa por C, que es donde la derivada se anula efectivamente, nuestro C se anula si ponemos la recta tangente a C, tangente a C y a la función tenemos una recta de pendiente 0, es decir, pendiente nula, y el intervalo C, B tiene una pendiente positiva. Si nos vamos acá, vemos que corresponde a un mínimo local, lo cual tiene mucho sentido con nuestra gráfica, pues el menor valor posible que puede tomar esta función ocurre aquí en C. El mismo análisis se puede hacer para obtener los máximos locales o los puntos de inflexión. Ahora, el criterio de la segunda derivada nos habla si el punto crítico es un máximo o un mínimo, y además nos informa la concavidad de la función en ese punto. Es decir, nosotros tomamos la función, calculamos la derivada de segundo orden y luego reemplazamos los puntos críticos para saber si efectivamente son un máximo local, un mínimo local, un máximo absoluto o un mínimo absoluto o un punto de inflexión. Si la segunda derivada evaluada en el punto C es mayor que 0, entonces el punto es un mínimo relativo o absoluto dependiendo del intervalo donde estemos analizando la función, y la función es convexa en ese punto. Ahora, similarmente, si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que 0, entonces la función en ese punto es un máximo relativo o absoluto dependiendo del intervalo de estudio, y la función es cóncava en ese punto. Ahora, si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es igual a 0, entonces este punto puede ser un máximo, puede ser un mínimo, o puede ser un punto de inflexión, o también puede ser ninguno de los anteriores. Es decir, en este ámbito la segunda derivada no nos dice ninguna información. Ahora queda la duda de matemáticamente cómo podemos saber cuando estamos ante un punto de inflexión. La respuesta es que cuando ocurre un cambio de concavidad alrededor del punto, significa que estamos ante un punto de inflexión. Esta definición es un poco ambigua, por eso los invito a ver el siguiente video en donde desarrollaremos un ejercicio y calcularemos todas estas cosas. Calcularemos puntos de inflexión, máximos y mínimos locales, intervalos de crecimiento o intervalos de monotonía de la función, como se llaman en otros textos, y además intervalos de concavidad. Cualquier consulta, duda, no olviden que tenemos un Discord, tenemos YouTube e Instagram. No olviden seguirnos, y esperando que tengan una buena semana, me despido.